debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Gracias a las amigas y amigos que se conectan periódicamente con esta buena publicación audiovisual de Contraportada, que en tiempo real y en justa presencia física de los interlocutores permite que intercambiemos opiniones y puntos de vista sobre la realidad nacional e internacional y sus propuestas de mejora en favor de la causa de la humanidad. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que Petro, Cepeda y Carolina Corcho, como una trilogía de liderazgo, deben retomar con mucho énfasis y fundamentación, pues esta cuestión es clave para democratizar el país con amplia participación de la ciudadanía, con participación decisiva y fundamentada. La cuestión es la del reordenamiento territorial. De eso explícitamente se habló en la Constitución de 1991. Se orientó su realización en la sociedad colombiana, una sociedad profundamente centralista, no solamente alrededor de la capital de la República en Bogotá, sino alrededor de grandes capitales como Barranquilla, en el Caribe, como Medellín en Antioquia, como Cali en el Valle del Cauca. Pues bien, la realidad territorial viene mostrando hace años que la manera como fue establecida la geografía política administrativa del país no estaba acorde con la satisfacción de necesidades de la población y alejaba cada vez más a sectores precarizados en su vida cotidiana de la satisfacción de sus urgentes necesidades. Por ejemplo, la distancia que hay entre los pueblos del sur de Bolívar y del medio Bolívar, por decirlo algo así, por ahí por donde estamos un poco Italagua, incluso Magangué, con Cartagena de India. Esa población del sur de Bolívar tiene más conexiones afectivas, emocionales y sociológicas, incluso de uso de recursos como la salud e intercambio de productos agropecuarios con Barrancabermeja, que está a orillas del río Magdalena y hace parte del departamento de Santander. Pero a su vez, muchos municipios de ese departamento de Santander, como Puerto Parra, Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilche, están muy lejanos en las conexiones de participación y satisfacción de necesidades de la ciudad de Bucaramanga, aunque esta usufructúa gran parte de los ingresos presupuestales por concepto de regalías petroleras, siendo una ciudad que no tiene ningún vínculo con esa industria, vínculo que se tiene intensivamente Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches. También hay una lejanía entre, por ejemplo, los Yondó, Remedios y Segovia con Medellín. Más de Yondó en Antioquia, que queda enfrente de Barrancabermeja, a la otra orilla del río Magdalena, que tampoco establecen una relación fluida con la ciudad de Medellín. Esto no es solo un punto de vista de relaciones políticas geográficas, es un punto esencial. Pues no se puede construir una vida sin participación democrática en las unidades territoriales, sin participación democrática decisiva. Orlando Falborda trató sobre esa cuestión de manera extensa y documentada. De esta cuestión de manera política empezó a trabajar en 1983-84, antes de que
el ELN lo asesinara, Ricardo Lara Parada, cuando creó el movimiento Frente Amplio del Magdalena Medio. Hoy precisamente se cumplen 40 años del asesinato de Ricardo Lara en la puerta de su casa ante sus hijos y su esposa. Ricardo estableció relación con Falborde, con movimientos regionales como los Inconformes de Nariño, que luego al consolidarse en una tierra de convivencia y menos conflicto armado, pudo desarrollar un poderoso movimiento democrático que incluso luego se expresó en el triunfo de Antonio Navarro como gobernador de Nariño. Y hoy uno de los potenciales territorios de apoyo al proceso del pacto histórico, hecho que se evidenció con el lanzamiento de la candidatura presidencial de Iván Cepeda allí en la ciudad de Pasto recientemente. En ese proyecto territorial de unidades territoriales se pensó en establecer un movimiento nacional de movimientos regionales, pero eso con el desarrollo de la práctica política violenta contra las organizaciones sociales y de izquierda, sobre todo contra la OP, genocidio que ha sido reconocido por el Estado colombiano en estos días en la ciudad de Santa Marta, distanció a las fuerzas de los movimientos regionales, cada una de las cuales escogió caminos peculiares para sobrevivencia y desarrollo. Pero hay un antecedente importante reciente, que las organizaciones políticas del pacto histórico, las fundantes del pacto histórico, no han tenido en cuenta, y tampoco el aparato gubernamental que acompaña a Petro desde agosto de 2022, que acompaña a Petro desde esa fecha, en especial la Dirección Nacional de Planeación. Petro dijo y sugirió además una salida en San Pablo Bolívar el 20 de agosto del año 2022, luego de un consejo de seguridad allí, en ese municipio clave de la región del Magdalena Medio, que era necesario empezar a unificar la vida municipal consciente de varios municipios alrededor de proyectos comunes. Esos proyectos de articulación común tienen sustento legal, pues se hacen en varias partes, y esos proyectos deben ser aprobados por las localidades, por los municipios y por sus fuerzas sociales. Petro sugirió que se hiciera para el Magdalena Medio eso, que se identificaran unos proyectos comunes de articulación y que se debían ser valorados por planeación nacional, cuantificados y dirigidos en su integración por esta misma entidad. Pues es conocido de suma ese discurso. A contraportada a la editora de esta sesión le he enviado el discurso correspondiente de Petro de la fecha que ya indiqué. Pues bien, ninguna autoridad regional, municipal o política se introdujo en ese asunto. Pero hoy quiero hacer mención que no puede haber democracia desde el 2026 ampliada como continuidad histórica del proyecto de gobierno de Petro y reivindicada por la trilogía Petro, Cepeda, Carolina Corcho, si no se recupera y se pone en práctica la idea sugerida por la Constitución del 91 de la reorientación territorial del país, reorientación geográfica territorial del país. Una de cuyas unidades tienen que estar en el Pacífico colombiano, otra en el Caribe, otra aquí en el territorio nuestro del Magdalena Medio, donde pueden caber aproximadamente unos 11 o 12 municipios asociados en proyectos comunes, para luego, en el marco de un proceso constituyente y con luego la aprobación del Congreso, ser aprobada esta unidad como una nueva unidad territorial del país. Hay un asunto ligado a la territorialidad, no es un simple capricho de distanciamiento de la capital de la República, ni de las capitales principales del país, como ya se dijo, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
sino que es un asunto de participación directa de la ciudadanía, tanto en el diseño de los planes nacionales de desarrollo territorializados, como en las decisiones fundamentales que se tomen en esos territorios para aplicar el presupuesto nacional. Ya no basta simplemente que las personas accedan a participaciones secundarias en el diseño del presupuesto y su aplicación, sino es preciso que ingresen a la realización de participaciones decisivas directas, y eso no puede ocurrir si las unidades territoriales no tienen vida activa por sujetos sociales que la componen, sujetos urbanos y rurales, trabajadores, madres, cabezas de familia, mujeres como género, jóvenes, adultos mayores, movimientos cooperativos, otras formas de economía, que permitan que se satisfagan en esos territorios necesidades tales como la producción de alimentos, que llegue de manera abundante y asequible en los precios a los consumidores ciudadanos y ciudadanas, al desarrollo de proyectos de salud, que integre recursos y pueda abundar en la atención pronta en salud y también en la atención preventiva. Un ejemplo es como hoy en la ciudad de Bucaramanga, distante 4 y 5 horas de muchos municipios del Magdalena Medio, es donde se ofrecen los servicios de especialistas y de mejor atención en salud, y cómo es que Barrancabermeja, pionera de la industria colombiana, aportante en trabajo y plusvalía y regalías petrolíferas al Estado Nacional y a Bucaramanga, no cuenta con el mejor desarrollo de un proyecto de salud preventiva y de atención posterior a la enfermedad. Eso para mostrar solo el caso de la salud, pero intervienen otros asuntos, como el asunto propio del desarrollo industrial y comercial, que originaría puestos de trabajo estables en muchos municipios. Pero el drama de esto es que en ciudades como Bucaramanga, que han tenido como soporte a la Universidad Industrial de Santander, no ha aparecido un desarrollo industrial ni tampoco en los municipios vecinos de Bucaramanga. Según se sabe, el mercadeo de productos agrícolas y de otros productos para satisfacer necesidades inmediatas de la población en Bucaramanga se hace a través de puestos ambulantes, casi el 50%. Entonces uno se pregunta qué tipo de desarrollo ha provocado ese centralismo territorial entre Bucaramanga y sus municipios. Lo mismo ocurre con Cali y las localidades vecinas. Hay una polémica acerca del tren de cercanías que debe unir a Cali con estos municipios, que parece ser más bien una intención política de obtener recursos para beneficiar campañas electorales que para pensar un proyecto de desarrollo de unidad territorial de varios municipios allí en el Valle del Cauca. Es la misma comunidad del Valle del Cauca territorial la que tiene que decir cuáles son los proyectos de integración, en qué sentido el transporte ese de cercanía, ferroviario o de otro tipo, aporta a su desarrollo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Este aspecto también ha llamado la atención, ya no solo para crear proyectos de articulación territorial, proyectos comunes territoriales, sino que ha llamado la atención acerca de la creación de las sociedades del conocimiento en el territorio. Y en eso ha abundado en la idea de abrir facultades de medicina, de aumentar la presencia de la población territorial urbana y rural de los municipios más lejanos de las capitales, con la educación universitaria, hecho que, por ejemplo, en el Magdalena Medio viene avanzando
pues la Universidad de La Paz en Barranca Bermeja ha abierto sede de programas específicos en por lo menos unos 10 municipios hoy, un año después de la propuesta de Petro. Eso es lo que requiere luego es financiación permanente para continuar esos programas en los territorios. Pero hay un hecho que Petro ha llamado la atención, esencial, lo reitero, y es el relacionado con la ciencia, la apropiación de la ciencia, del conocimiento científico para apoyar los desarrollos territoriales. En ese sentido, cabe crear comunidades de saber científico en los territorios, que se pueden establecer en centros de investigación, en organizaciones comunitarias y en los desarrollos de las universidades que existen allá. Sin ese proceso de incorporar el saber científico con todas sus variaciones y matices, y claro, teniendo en cuenta los saberes de las comunidades para poner en diálogo el saber científico con los saberes de las comunidades, sin ese proceso es imposible un proceso de desarrollo de unidad territorial. Hoy, para mejorar la producción de alimentos, ya no basta con el conocimiento macroscópico que teníamos de la relación agua, suelo, planta, sol. Ya se necesita un conocimiento microscópico que indique a nivel subatómico, al nivel de los componentes elementales que están insertas en la vida animal, vegetal, a través de ese conocimiento microscópico, cómo mejorar la producción. Ya no basta la mirada macroscópica, y para eso hay que estudiar cuántica. Petro viene insistiendo en el estudio de la cuántica. Algunos han visto en la propuesta presidencial como un delirio del presidente o como una situación un poco alejada de la realidad. Pues evidentemente las grandes universidades privadas, incluidas las públicas, no han abordado a fondo una mirada nueva de la vida vegetal y animal que en últimas conduce a la mejor producción de alimentos y conduce a la salud preventiva y a la salud correctiva posteriormente. Entonces, eso obliga, sí o sí, a que en los territorios penetre el saber científico. Y entonces la agitación y propaganda de la izquierda, que se basaba en consignas de acción inmediata, ahora tiene que también traducirse en elaboraciones programáticas para el uso del conocimiento para el desarrollo territorial. Es decir, el nuevo país, a partir del año 2026, pero entrando como un buen inicio del año que resta del gobierno de Petro, debe iniciar de manera sistemática la incorporación del conocimiento científico a los desarrollos territoriales. Así que entonces cabe un programa, por ejemplo, el de contraportada, de entrevistas a las autoridades y pensadores y dirigentes comunales y sindicales y sociales respecto a cómo utilizar el conocimiento científico para desarrollar los territorios y para fortalecer las propias organizaciones. Si queremos una democracia profunda, tiene que desaparecer progresivamente en la humanidad la diferencia que hay entre trabajo intelectual y trabajo material. Eso implica educar a millones de trabajadores, mujeres y hombres, trabajadores de hogar, trabajadores pequeños, de pequeñas y medianas empresas de punta, educarlas en el proceso científico, sistemáticamente, porque si no, el conocimiento como instrumento de poder permanecerá en pocas manos, en manos de las élites del capital o en manos de las élites gubernamentales que gobiernan a nombre del poder de los trabajadores y de la población. Ese es un punto crucial, que como proyecto histórico va más allá ahora de la agenda de transición que hay que cumplir, porque hay que resolver las grandes necesidades de la población, hecho que mantiene a gran parte de la población, valga la expresión, cercana al presidente Petro, porque ven en él la persona que reivindica
su situación en las condiciones laborales, de salud, salir de la pobreza extrema. Y entonces esa satisfacción de necesidades de la población conecta a Petro con su pueblo, con el pueblo colombiano. A eso obedece la conexión. Pero esta conexión de satisfacción de necesidades se enriquece si hacemos que esa población que sigue los lineamientos presidenciales y que seguirá los de Cepeda y los de Carolina Corcho en el Congreso, se haría mejor si la gente entra en un proceso de formación científica, vista no como un proceso excluyente de sabios, sino como un proceso que está dirigido a explicar mejor la problemática y a plantear soluciones que beneficien a la población. Bueno, yo dejo ahí, es importante esto, concluyendo lo siguiente. Le corresponde, como ya lo dije, a contraportada, abrir un nuevo escenario de inquietudes sobre este asunto de la relación entre desarrollo territorial participativo y ciencia. Muchas gracias por la atención.